Marcharon decenas de mujeres, en tanto un grupo de diputados de Renovación Nacional anunció que respaldarán largas filas de personas en supermercados. Marcaron la jornada luego de iniciarse el viernes pasado el pago del 10% de los ahorros previsionales solicitado por casi 7 millones de afiliados. Mercadería, electrodomésticos, cancelación de deudas fueron parte del destino de los fondos de los primeros trabajadores. Mientras continúan las labores de limpieza y reconstrucción en Beirut, el primer ministro del Líbano propuso elecciones anticipadas ante la crisis social desatada en el país. El mandatario Hassan Diab presentó la idea para celebrar comicios parlamentarios anticipados en un intento por contener la ola de protestas contra la crisis política y económica. El Atlético de Madrid, uno de los equipos que está en los cuartos de final de la Champions League, informó de 2 casos positivos de COVID-19, por lo que la burbuja de Lisboa y la fase final de este campeonato está en duda. Además, Christian Endler tuvo de dulce y a gras en el fútbol francés. La chilena tuvo un correcto partido que terminó en definición a penales. Luego te lo contamos en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. 3.200.000 cotizantes que hicieron el trámite el primer día ya están recibiendo el 10% de sus ahorros previsionales. En los supermercados durante todo el día hubo largas filas de personas que llegaron a gastar parte de lo que recibieron. ¿Qué están comprando? ¿A qué destinaron estos recursos? Verónica Moscoso tiene los detalles. Y después del pago de algunas AFP, es curioso que se presente esta escena. Fue una imagen que se repitió en algunos supermercados a lo largo de Chile. Decenas de personas haciendo fila para comprar televisores de última generación. Con compras innumerables de televisores y otros productos electrónicos. Regalo del Día del Niño. Ah, el regalo del Día del Niño, ya. Aprovechar que tenía esa plata, te lo regalo ahora. No es que haya ocupado el 10% No, en el... todavía no me llega esa plata. No le llega. ¿Y qué va a hacer con el La 10%? voy a darla toda para donde pida una casa. Pida una casa. Qué bueno. Ofertas irresistibles, decían algunos de los que salieron con estos equipos en sus manos. Sí, estaba buena la oferta, la aprovechamos. ¿A cuánto estaba? 310.000. Ya. Oye, ¿y te gastaste todo el 10% en esto? No, primero lo general, el mercado, el arriendo y ya, lo que sobraba para el televisor. No solo compraron los que recibieron su 10%, también aprovecharon las ofertas los que están contando los días para el depósito. ¿Y hace tiempo que soñaba con esto? Sí, tenía mucho sueño por eso. Y lograba comprarla ahora. Tengo esperanza que no lo haya recibido todavía. Tengo esperanza que lo voy a recibir, todavía no lo voy a recibido. En este rato por lo menos ya van unos 20, 30 alumnos. Y si de que hay un rato, vaya a ver que en un rato van a salir unos 30 más. No solo hubo compra de televisores en estas largas filas que se vieron en los supermercados, también hubo quienes destinaron su 10% a la alimentación. ¿Pero en qué van a ocupar la plata? Utilizarla bien para la casa, va a comprar cosas para la casa, porque no se sabe lo que puede venir más adelante. ¿Qué cosas para la casa vas a comprar? Útiles de aseo, cosas, ¿cómo se llama? Cosas comestibles. ¿Qué lo va a destinar? Ya, en comida. En comida, alimentos, pagar las deudas, luz, agua que no hemos podido pagar por la pandemia, y lo otro para la vivienda y lo que queda invertir en alguna cosa para hacer negocio después. Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago reveló que el 60% de los chilenos gastará el 10% de su AFP en comprar alimentos e insumos básicos, un 38% en pagar cuentas y un 20% pagará sus deudas. Mónica Leiva será de este último grupo, recibió la plata el viernes, todo lo que le depositaron ya lo tiene destinado. Siento más que nada es para cancelar mi dividendo, ¿cierto?, de la casa que tengo atrasado, también a otros pagos adicionales que yo tengo y para pagar deuda en realidad a las casas comerciales. La encontramos haciendo fila, no para comprar, sino para pagar. Yo creo que de algo no me va a quedar mucho, porque lo que voy a cancelar va a ser todas las deudas que tengo atrasadas. Y mientras algunos ya tienen la plata en la mano, otros tuvieron que hacer largas filas en el registro civil para poder renovar su carnet de identidad.
Eran principalmente extranjeros que no pudieron hacer el trámite del retiro del 10% porque tenían su cédula vencida. Muchos de mis compatriotas también estamos rebotando el tema de la AFP por esto. Que dice que no califico porque mi carnet se venció en esta pandemia. No es que yo me estoy inventando, mire. Entonces, ¿cómo no va a haber un sistema que regule el tema de los carnets? O sea, el presidente dijo que todos los carnets iban a durar un año más. ¿Por qué entonces el registro civil no fue y activó todos esos chips que tienen bloqueados? Unos con problemas con las cédulas de identidad, otro con la retención de las pensiones. Claudia se llevó la sorpresa de su vida cuando al pedir su 10% se dio cuenta que los tribunales de familia se lo habían retenido para beneficiar al padre de su hijo, un hombre que fue demandado por ella hace 14 años por no pago de la pensión alimenticia. Salió esto del 10% de la AFP y pensé en que era una solución para mí, aunque no, obviamente no me iban a pagar todo lo que se debe, porque debe más de 11 millones de pensión. Y lo realicé online, como dijeron en el tribunal. Pero en vez de recibir lo adeudado, fue ella la que se quedó de brazos cruzados sin ningún peso. ¿Cómo pudo ocurrir esto? El 2016, él la contrademandó por rebaja de pensión. Fue ahí donde se produjo la confusión. Porque en este caso la demandada fui yo por la rebaja de la pensión alimenticia y es donde está todo el historial de la pensión. Claudia ahora deberá hacer trámites para poder tener su 10%. Ella tenía esa plata destinada para la educación de sus hijos. Ahora no sabe si podrá recibirla. Ahí usted lo veía, compra de insumos básicos, alimentos, electrodomésticos, por qué no decir, los pagos de pensiones retenidas. Bueno, la verdad es que son cerca de 7 millones de chilenos, un poquito más los que ya han solicitado el retiro. 3.200.000 están comenzando a recibir estos dineros y se estima, fíjese, que en Banco Estado, cuyo presidente ya estamos viendo ahí en pantalla, va a cursar el pago de cerca de 6 millones del retiro de estos fondos de la AFP. Sebastián Sichel con nosotros, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Hola Iván, sí, un poquito más de 6 millones han solicitado en la cuenta RUT. O sea, bueno, el 80% de quienes pidieron la devolución van a la cuenta RUT del Banco Estado. Bueno, entonces, por lo mismo, es muy importante saber, Sebastián Sichel, cómo está preparada la institución para recibir esta demanda inusual, aunque sabemos que Banco Estado tiene una clientela muy extensa a lo largo del país con las cuentas RUT, pero de esta naturaleza, me imagino que es el principal desafío que han enfrentado los últimos años. Exactamente, esta es la operación financiera más grande de este siglo y hay dos brazos para que esto funcione. Primero, la mano de lo que podemos hacer nosotros como banco y hemos tomado decisiones súper concretas para apoyar a los ciudadanos. Primero, todo aquel que tenga una cuenta bloqueada puede intentar con el último número de su clave secreta porque va a estar activa si es que se acuerda de ese último número o puede llamar al 600-200-7000, opción 2, y desbloquearla por teléfono de manera que no tenga que ir a una sucursal y pueda recibir el depósito. Segundo, y aquí es súper importante, Iván, estamos priorizando que los retiros se hagan o giros se hagan en cajas vecinas o cajeros del Banco Estado de manera de no generar aglomeraciones en las sucursales del banco. Eso permite hoy día que se pueda girar hasta 200.000 pesos en las cajas vecinas y hasta 400.000 pesos en los cajeros del Banco Estado, en los cajeros automáticos del Banco Estado, si es que tienen la cuenta RUT con chip como la mayoría de los chilenos. Y lo tercero, las sucursales van a atender hasta las 4 de la tarde para apoyar a aquellos que necesiten hacer el giro de manera líquida. Pero también necesitamos aquí, como comunidad, organizarnos. Sé que hay un pequeño grupo de privilegiados que no necesita este recurso inmediatamente. Ojalá ellos retiren estos recursos en la semana subsiguiente y no esta, y dejemos en prioridad a aquellos que necesitan lo antes posible estos recursos y lleguen primero, de manera de que no los 6 millones estemos tratando de ir a las sucursales, porque si no va a ser muy difícil evitar las aglomeraciones. Entonces requerimos las dos cosas, todas las medidas que hemos tomado como banco, pero también ojalá organizarnos muy bien como ciudadanos de manera a poner como prioridad a aquellos que más urgentemente requieren los recursos. Y una sugerencia final, siempre es mejor usar la cuenta RUT y no tomar los billetes en la mano por la seguridad individual, por el riesgo personal y porque la cuenta RUT se puede usar en todos los lados como pago de red compra sin necesidad de sacar líquido los recursos. Sebastián, varias preguntas al respecto. A ver, primero, de un número telefónico, normalmente las plataformas telefónicas no están dando abasto. Incluso las páginas web de las AFP tuvieron fuertes dificultades algunas de ellas por esta sobredemanda.
¿Se ha reforzado ese canal de comunicación para aquellas personas que tengan bloqueadas sus cuentas? Y si es así, ¿hay una garantía de que el sistema va a funcionar o vamos a tener a partir de mañana numerosos casos de clientes de Banco Estado diciendo, ¿sabe qué? Llevo 2 horas colgado el teléfono y no me responden? Mira, hay dos cosas importantes. El teléfono está funcionando hace una semana, ya ha funcionado perfectamente, pero obviamente va a tener sobredemanda estos días y hemos, la verdad, contratado más de 100 personas adicionales para apoyar este teléfono, pero obviamente en la medida que nos organicemos sistemáticamente, mejor. Y en el caso de la aplicación, desde mañana hay una página que se llama consultami10.cl para que la gente con su RUT y su número de serie pueda averiguar si le llegó el depósito. ¿Qué nos ha pasado, Iván? Que mucha gente entra sistemáticamente a la aplicación del banco para ver si le llegaron sus luquitas y obviamente eso hace que se ocupe mucho más la aplicación de lo necesario. Y por lo tanto, hoy día en la página web del Banco Estado hay un banner, una franja arriba que uno pincha y puede ingresar sus datos sin necesidad de entrar a la aplicación y mañana igualmente en una página especial que se llama consultami10.cl. ¿Cuál es el objetivo? Que básicamente aquellos que solo quieren saber si les llegó el depósito, ojalá no usen la aplicación, sino que entren o por la página web del Banco Estado o por consultami10.cl y así se enteren si les llegó el depósito y después entren a la aplicación para hacer los giros o lo que necesiten hacer, pero que no estemos todo el día consultando la aplicación porque obviamente eso va a generar aglomeraciones. Y lo mismo con las sucursales, misma sugerencia. Ojalá no vayan a las sucursales, eso va a ser una complicación, pero si van, que privilegien ir en el horario extendido, de 2 a 4 de la tarde, los horarios se extendieron hacia adelante, tenemos todas las cajas llenas, todos los mesones llenos para atender a las personas, pero como es una operación masiva y tan grande, queremos privilegiar los canales distintos, los lugares distintos donde hacer los giros que las sucursales para evitar que la gente se pueda contagiar yendo directamente a la sucursal. Sebastián, dado que se puede utilizar las cajas vecino y también las cajas de Banco Estado para hacer retiros, estos retiros tendrían que ser parciales en el caso de aquellas personas que tengan depositado un 10% superior a los 200 o 400 mil pesos de tope que tienen, ¿no? Allí hay que hacer varias veces la operación. ¿Tiene un costo esta operación para el cliente? Sí, en la caja vecina, si recibieron menos de 200 mil pesos de evolución, pueden girar esos 200 mil pesos como quieran, de 5, de 10, de 50 mil pesos, sin costo. Sin costo. En los cajeros, sin costo. En los cajeros automáticos tiene un costo que es de 300 pesos, lo he explicado varias veces, es el costo de la red, que al operar los cajeros, por eso lo recomendable es que si necesitan los recursos todos, los giren del cajero, pero también la forma más barata de usar la cuenta RUT siempre va a ser pagar con la tarjeta directamente con el plástico, que cuesta 0. Por lo tanto, hay que privilegiar siempre ir y pagar en la caja del supermercado con la cuenta RUT o donde se pueda, porque va a aliviar la carga a las personas. Y una última cosa que me han preguntado mucho, Iván, es qué va a pasar si cuando les llegue este depósito, si va a afectar el límite de depósito que puede tener la cuenta RUT. La cuenta RUT máximo puede recibir 2 millones de depósitos al mes. En este caso, con el depósito de la AFP, no se suma. Por lo tanto, si a usted le llegan 100 mil pesos, 2 millones de pesos, o de los poquitos que les van a llegar 4 millones de pesos, igual va a mantener su saldo o su posibilidad de recibir otros 2 millones de depósitos y no se le va a cobrar nada de lo que le llegue a su cuenta, de las cuentas de los cobros del banco, ni los packs que tenga usted suscrito por 10 días. Y después de 10 días usted puede decidir ponerlo en una cuenta 2 de manera de guardar estos recursos ahí, si no quiere girarlo o no quiere que se le cobren otras cuentas ahí. Por lo tanto, no es necesario ir y girar porque hay varias fórmulas para siempre cuidar nuestras lucas si es que no la queremos pagar. Y mi sugerencia siempre es que los que quieran pagar sus deudas dejen las luquitas ahí porque se les van a cobrar específicamente después de los 10 días. Ahora, Sebastián Sichel, hay muchas instituciones bancarias que están ofreciendo instrumentos de inversión. Sabemos que la mayor parte de las personas va a utilizar esto para consumo, muchos de ellos para consumo básico, esencial, alimentos, otros para pagar cuentas. Hemos visto algunos que han invertido en bienes un poco más durables como electrodomésticos, pero también hay un porcentaje de la gente que está pidiendo este retiro del 10% de las AFP y que pueden y van a destinarlo a ahorro o inversión. En ese sentido, Banco Estado le ha ofrecido a los clientes alguna cartera especial de inversión de acuerdo al tipo de perfil de inversionista, si es de alto, mediano o bajo propensión al riesgo. Mira, dos cosas importantes. Primero, una cosa de principio. Estos recursos son de cada uno de los clientes y ellos pueden hacer lo que quieran con ellos y ahí no hacemos, jamás haría yo un juicio de valor al respecto. Lo que estamos haciendo en la práctica y entendiendo el perfil de quienes ocupan el Banco Estado es privilegiar esta idea de que pueden proteger sus recursos si lo requieren
después de 10 días. Esa es la lógica que está detrás. No hemos desarrollado perfiles para inversores porque nuestra prioridad también va a estar en que exactamente los segmentos de más bajos recursos, que en general son usuarios del banco, puedan, en el caso que quieran, o pagar sus deudas o cuidar sus recursos hacia adentro, pero no hemos desarrollado perfiles para inversión, entendiendo que el grueso de quienes son usuarios del Banco Estado lo que buscan finalmente o es pagar sus deudas, como tú bien decías, usarlo para consumo, para alimentos o para necesidades básicas. Ahora, Sebastián Sichel, al margen de su rol como presidente del Banco Estado, me imagino yo que también es un observador atento de la economía, ha estado en Corfo, ha estado en ministerios. ¿Hay un efecto, igualmente, esto se destine a comprar alimentos o a comprarse un plasma, que significa reinyectar circulante a la economía? Significa, de alguna manera, revitalizar el consumo. Y ahí le pregunto, básicamente, por la proyección que se hace de aquí en adelante, porque entendemos que el gobierno ha tenido una visión bastante crítica de la ley que permite el retiro del 10%, pero finalmente se da cuenta de que era una necesidad absolutamente insalvable para muchas personas. ¿Qué va a pasar con la economía con esta inyección de recursos? Estamos hablando de varios miles de millones de dólares de circulante que van a ser gastados. ¿Se dinamiza la economía? ¿Es un buen motor finalmente? Sí, mira, primero la preocupación humana. Ojalá que esto de 10% sirva a muchos para aliviar lo que sientan que es su necesidad. Algunos entenderán que para solventar gastos sociales, pagar deudas, y otros porque viven en una pequeña casa la posibilidad de tener por primera vez un televisor que les haga más agradable o menos difícil estos momentos de cuarentena. Lo relevante acá es que este efecto en general va a provocar que la economía se movilice, que el consumo se agilice, que probablemente mucho almacén de barrio tenga la posibilidad de tener más ventas. Nosotros como banco también queremos priorizar eso, por eso hemos señalado tanto la cuenta RUT como una forma de gastar o las cajas vecinas, porque ojalá también sirva para apoyar pequeños comercios que están dañados en el barrio, en el entorno de la familia, y ojalá ahí se gasten las lucas, y por lo tanto para nosotros es relevante que nuestra red de cajas vecinas y la cuenta RUT sea la herramienta de pago. Pero efectivamente lo que vamos a tener es más circulante, probablemente actividad económica más dinámica en lo que viene, y eso significa en la práctica también más actividad comercial para aquellos que lo han estado pasando mal. Lamentablemente el costo acá puede ser peores pensiones hacia adelante, y es lo que tenemos que pensar nosotros como clase política, pero lo relevante hoy día es que en el corto plazo vamos a tener reactivación económica para mucho almacén de barrio o negocio que lo ha pasado muy mal estos días. Se nos están llegando muchas consultas a propósito de las cuentas bloqueadas, las personas que no conocen su clave, los mecanismos para acceder a aquella, para recuperarla, para desbloquear esas cuentas. Mira, 3 pasos. Si se acuerda de su clave, ponga la última clave porque probablemente va a estar desbloqueada. Si no se acuerda de su clave, fórmula primera, 600-200-7000. Opción 2, usted puede desbloquearla por teléfono. Tercera fórmula, en la misma aplicación del banco, usted puede desbloquearla solicitando el desbloqueo de su cuenta y se le va a mandar una tercera clave vía correo electrónico. Y en el último caso, ir a la sucursal a desbloquearla, porque hay un solo caso en que es necesario ir a la sucursal, y es si fue bloqueada la clave por fraude o clonación de la tarjeta. Por lo tanto, ahí, en el único caso particular, el 97% de los casos puede ser solucionado en estas vías que dije, o el teléfono o la aplicación del banco. Una cosa, Iván, importante que no había dicho, por favor, no abran nunca ningún tipo de link que le mande nadie a nombre del Banco Estado. El Banco Estado no lo va a hacer. Estos días los malandras de siempre se están aprovechando de mucha gente, mandando correos, llamando por teléfono, mandando WhatsApp o mensaje de texto, pidiéndole su clave. Su clave secreta en estos días es como su vida, tiene que cuidarla, no entregársela a nadie, no entregarle a ningún link que le digan pinchar, porque el banco nunca se lo va a pedir. Uno de los principales problemas que tenemos de fraude hoy día es que se le entregó la clave a un tercero, o por un link, o porque alguien lo llamó, o porque a un familiar se la dieron. Y por favor, estos días la clave es su seguridad, es la forma de cuidar su platita. Entonces, por favor, no se la entregue a nadie. El banco no se la va a pedir de ninguna fórmula. Sebastián Sichel, el presidente del Banco Estado, quedamos atentos entonces a lo que vaya a ocurrir a partir de mañana. Se estima que más de 6 millones de clientes van a recibir su 10% ahí en la cuenta de Banco Estado. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Iván, y ánimo a todas las personas estos días. No vayamos a los sucursales, por favor. Sí, hay que privilegiar los canales virtuales, el teléfono y todo lo demás. Muy amable. Muchas gracias. Cambiamos de tema, tan solo horas de la formalización de Hugo Bustamante, el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Diputados de Renovación Nacional respaldaron una acusación constitucional en contra de la jueza que lo dejó en libertad del año 2016. Hay expectación por lo que puede ocurrir mañana. Por eso, una vez más, la comunidad de Villa Alemana se movilizó para pedir justicia por la joven. ¿Está arrepentido de lo que pasó?
que ya me han preguntado tantas veces y he dicho lo mismo. Y yo lo único en este momento espero es que termine luego esto y saber ya qué hacer de mi vida. Era 2005 y así respondía Hugo Bustamante por un doble homicidio en contra de su pareja y el hijo de ella. De hecho, sé que voy a pasar el resto de mi día encerrado, ¿me entiendes? No sé por cuánto tiempo irá a ser. El asesino del tambor pensaba que iba a pasar 27 años encerrado, pero no. En 2016, la jueza Silvana Donoso presidió la comisión que otorgó su libertad condicional. Hoy, Bustamante otra vez está detenido, ahora como el presunto asesino de Ámbar Cornejo. Hay elementos de sobra para configurar la acusación constitucional, los daremos a conocer en su minuto, estamos conformando un equipo, pero lo relevante es que vamos a avanzar en esta acusación constitucional. Una acusación anunciada por la bancada de diputados de Renovación Nacional y que permita al Congreso realizar un juicio político contra Donoso. Se suma al impulso de una comisión especial investigadora para indagar responsabilidades institucionales. Se acomete el notable abandono de deberes. No era una persona que podía salir en libertad. Y esto no puede ser gratis. No puede ser gratis. Hoy Hugo Bustamante permanece en la cárcel de alta seguridad de Santiago para ser formalizado por el homicidio de Ámbar, aislado, sin recibir videollamadas y a la espera de los resultados de su examen PCR. En menos de 12 horas ingresará a la sala de videoconferencias para su audiencia. Allí se expondrá los antecedentes que él mismo no habría querido entregar. Buscan el presidio perpetuo. Todas las evidencias que se han levantado, los allanamientos que se han realizado y las diligencias que se realizaron con el imputado, todas fueron con autorización judicial porque él se negó a entregar cualquier tipo de antecedente. Para Villa Alemana, este ha sido un fin de semana difícil, triste y duro de comprender. Y es que Ámbar ya no está entre ellos. Hoy la comunidad quiere recordarla. Es como algo que no tiene palabras, que no tiene lógica alguna. Uno es mamá y papá y uno no quisiera que el día de mañana mi hijo vaya a la vuelta a la esquina y no vuelva más. O sea, no da lugar. Ámbar era conocida entre sus vecinos, los mismos quienes rechazaron el regreso de Hugo Bustamante a la comuna cuando salió en libertad. El mismo doble homicida, hoy acusado de acabar con la vida de Ámbar. Y es que la comunidad ha salido a la calle para manifestarse. Varias han sido las protestas en el centro de Villa Alemana pidiendo justicia para Ámbar y este domingo no fue la excepción. Hoy día nos hemos reunido una vez más para presionar a los tribunales de justicia para que se haga una condena efectiva. Eso queremos. Y no me gustaría que volviera a pasar esto. Es muy terrible, la niña sufrió demasiado y esperar que se haga justicia. Sin duda una comunidad impactada que lamenta su partida y la manera en cómo le arrebataron la vida. Aún no hay planes de funerales, pero su despedida desde ya será emotiva. Mientras tanto, y detrás de una celda, Hugo Bustamante, el único imputado, espera a que amanezca para, una vez más, enfrentar la justicia. El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez protagonizó una nueva polémica durante una fiscalización. Esto ocurrió en Iquique. El parlamentario se negó al control efectuado por efectivos de la Armada bajo el argumento de que era más autoridad que los funcionarios navales. Diputados oficialistas anunciaron que pasarán a Gutiérrez a la Comisión de Ética de la Cámara. ¿Qué me lo ofrece? ¿Qué es su carnet de identidad, por favor? ¿Y su permiso temporal? Así comienza el control efectuado por una patrulla de policía marítima al diputado comunista Hugo Gutiérrez. Procedimiento realizado la tarde de este sábado en el estacionamiento público del Parque Costero Cabancha, en Iquique. El también abogado se bajó del vehículo y exhibió su credencial de parlamentario. Pero mire, puede controlarme. No, de todas formas, ¿por qué yo lo controlo a usted? Porque yo soy más autoridad que usted. Sí, entonces si usted me controla a mí, yo lo controlo a usted. Sí, lo controlamos todo, entonces sería un problema, ¿no? No, está bien. El diputado Gutiérrez se negó a entregar la información solicitada por los funcionarios de la Armada. Yo soy la autoridad pública acá. En consecuencia, yo tengo un fuero parlamentario. Sabe que estoy cansado de decirlo en todos lados. Como ya me han echado en todos lados culpa de tantas cosas, entonces ya estoy un poquito cabreado que me incluso... ¿ah? Pero que yo puedo controlar a ustedes, sí. Sí, eso está claro. Correcto, sí. ¿Ya? Entonces, bueno... Ahora consulto a las personas con las que usted anda en su familia. Es mi familia, mi mujer, mis hijas. Venimos justamente de entregar una cooperación para el Día del Niño.
Yo creo que aquí fue una deferencia del oficial de la Armada que optó el procedimiento, en atención que ya el diputado estaba identificado. Creo que fue bastante diferente porque si en la medida que estas personas no hubiesen tenido su permiso, deberían haber sido detenidas, tal cual lo deberían haber sido todas las personas que circulan vulnerando y no cumpliendo el decreto que establece la cuarentena. Mediante un comunicado, la Armada informó que la fiscalización al diputado Gutiérrez se ajustó a la normativa vigente y que se realizó de forma caballerosa, respetuosa y prudente. La institución dijo que los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Yo respaldo absolutamente el actuar de los funcionarios de la Armada. El parlamentario tiene fuero, no para este tipo de cosas. El parlamentario está autorizado para ejercer su función legislativo-territorial. Él sí está autorizado y por lo tanto respecto del diputado no hay ninguna objeción. Basta la credencial, basta y sobra. Pero el resto de las personas que ocupaban el vehículo no estaban autorizados. Yo hasta el día de hoy, que lamentablemente todavía no he tenido la oportunidad de conversar con la familia, ni decirle, preguntarle si tenían o no tenían los permisos. Ellos me controlaron a mí. Ellos me fueron a mí, conmigo tuvieron el problema. Y yo lo que me negué, más allá si tenían o no permiso o no, porque no iba a entrar en juego del ministro de Defensa Desbordes. El parlamentario aseguró que durante el procedimiento de control recibió un trato arrogante y prepotente. La forma en que empezaron a golpear los vidrios, la forma en que se direccionaron al vehículo, a mí me pareció abusivo. Y yo de verdad, mire, aquí me tienen acusado de haber quemado un regimiento. Cuando aquí no se ha quemado nunca nada. Y hasta el día de hoy, mira, yo ya estoy cansado de la prepotencia, de la arrogancia, del abuso permanente en contra de mi persona. Diputados de la UDI y RN anunciaron que pasarán a Hugo Gutiérrez a la Comisión de Ética de la Cámara. Lo que él hace es abuso de poder. En el reglamento de la Cámara de Diputados, en el artículo 346, a él se le exige una conducta intachable y honesta. Y él, al negarse al ser fiscalizado, efectivamente está incumpliendo el reglamento. Aquí lo que vemos es un diputado que se cree al margen de la ley, que no duda en amenazar, en abusar de su poder para sacar una ventaja personal y de su familia. Y que además miente respecto a los hechos. El próximo viernes, el Tribunal Constitucional resolverá el requerimiento presentado por diputados de Chile Vamos para destituir del cargo a Hugo Gutiérrez. Todo esto bajo el argumento de que el parlamentario habría incitado a la alteración del orden público en el marco del estallido social. Providencia se prepara para entrar en transición este lunes en conjunto con el transporte. Será la prueba para una comuna donde transitan más de 2 millones de personas, mientras el metro anunció la apertura de la estación Macul para el próximo día miércoles. Antes de la pandemia, 2,5 millones de personas pasaban o llegaban a Providencia. Tras 90 días en cuarentena, el panorama cambió radicalmente. Pero este lunes, 10 de agosto, la comuna pasará su etapa de transición. Yo creo que no está bien. Yo creo que deberíamos estar todo el invierno con la cuarentena. No estamos apresurados, hay que terminar con esto, volver a lo normal. Lo único malo es que es una comuna de mucho tránsito. Es mucha la gente que circula aquí. Pero me parece que de todas maneras hay que irse incorporando a la vida. Y ese es uno de los grandes desafíos, el transporte de miles que pudieran regresar al trabajo o a volver a desplazarse por Providencia. Será uno de los grandes retos de cara al llamado Paso 2. No se puede tener la distancia y no sé qué irá a pasar. En relación a aumentar el flujo del transporte para que las personas no solamente vayan menos personas arriba del transporte público, sino que también pasen menos tiempo dentro del transporte público. Más buses y más distancia entre pasajeros, eso se busca. Por eso el Ministerio inauguró la pista Solo Bus de los Conquistadores e inició la sanitización de las máquinas. Es que las personas permanecen menos tiempo en el bus porque, dado que hay una pista solo bus, la velocidad de desplazamiento del bus es mucho más alta, con lo cual permite que la persona esté menos tiempo arriba del bus. Será una dura prueba en una de las comunas donde más gente trabaja y se desplaza. Aquí se va a testear la masividad de la transición. Y por lo tanto, lo que pase en los próximos días en Providencia, yo creo que va a marcar bastante el rumbo sobre si se puede seguir abriendo el resto de Santiago, si puede ir pasando a la fase 2, sin que eso signifique un rebrote.
A propósito de tránsito, la estación Macul de la línea 4 está lista para volver a operar, luego de quedar seriamente dañada el pasado 18 de octubre. Trenes, asientos y andenes preparados a partir de este miércoles 12 de agosto, desde las 6 de la mañana. Es una muy buena noticia. Esta estación estuvo cerrada prácticamente 10 meses desde los ataques del 18 de octubre pasado y ahora a partir del 12 de agosto, el miércoles próximo, se la vamos a devolver, a entregar nuevamente a los vecinos que tanto la necesitan. Y no solo eso, el lunes 17 de agosto vuelven las estaciones La Granja, San Ramón y Santa Julia. Con esto, la línea 4A quedará 100% operativa. La ciudad se prepara para un reto importante, uno en medio de la transición de Providencia en el transporte público y la proyección de futuros desconfinamientos. En el sector oriente de Santiago, los delitos de mayor connotación han disminuido en un 23%, esto en relación al año pasado, pero la preocupación de las autoridades es la movilidad de este tipo de hechos. El Portonazo ha sido uno de los asaltos donde la comuna de La Florida ha sido una de las más afectadas. De todas maneras, los controles y fiscalizaciones de la pandemia han ayudado a detener a diversas bandas. Mire. Son parte de los delitos ocurridos en la cuarentena del sector suroriente de Santiago. Hechos violentos que hace algún tiempo eran reiterados en las comunas más acomodadas. Aquello cambió trasladándose a esa zona, lo que habla de la movilidad del delito. Por lo anterior es que la Municipalidad de La Florida ha hecho un balance del plan Barrio Seguro, el cual está enfocado a aprovechar las fiscalizaciones en las calles para afrontar los delitos más violentos como el portonazo. Nos dijimos que estábamos cansados de la ineptitud de la autoridad central frente al combate a los portonazos. Nos asociamos con nuestros carabineros, pusimos nuestros vehículos, nuestros funcionarios y empezamos a controlar durante la pandemia el tránsito y los resultados han sido impresionantes. Hemos hecho más de 28.000 controles en menos de un mes y han resultado detenidos 147 personas con antecedentes penales. Era algo de sentido común, no se requería ni ir a Harvard ni descubrir la pólvora. La idea es que a través de las mismas fiscalizaciones se logre frenar uno de los delitos que causa mayor inseguridad. Según las cifras entregadas por la misma municipalidad, en un mes ya han realizado 30.000 controles vehiculares, de los cuales han terminado 157 personas detenidas que tienen relación con los robos de mayor connotación y drogas. Sí podemos decir que se ve como aumento, ya que son delitos que al salir en las noticias principalmente aumentan la sensación de inseguridad. Son delitos que son muy violentos y que generan que las personas sientan más temor a ser víctimas, pero estadísticamente sí han existido disminución de los delitos. Palabras que coinciden con la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Oriente, a la cual pertenecen comunas del sector como Macul, Peñalolén y La Florida. Cifras a la baja en un 4,7% en el robo con intimidación y en menos un 20,9% en el robo con violencia, todos vinculados a los portonazos. Además, siempre asociados a los hechos ilícitos, la semana pasada causó impacto esta infernal balacera donde 2 detectives terminaron heridos. Rodolfo Carter anunció algunas medidas para el sector en cuestión. Hace exactamente 4 días empezó la repavimentación de la zona. Vamos a cambiar las veredas. Esta próxima semana se empiezan a cambiar las luminarias. Se va a cambiar el paisajismo de la zona. El paisajismo a veces se ignora, pero es un elemento fundamental. Cuando los espacios públicos son abandonados, se deprimen, están llenos de rayados, todo está destrozado. Bueno, la Plaza Italia es muestra de eso. Los delincuentes se empecinan y se mantienen ahí porque saben que es una zona abandonada. Claramente, la zona que tú señalas es una zona que tenemos que recuperar para la gente de bien, que es la enorme mayoría de la gente que vive en ese barrio. Sensación de inseguridad que continúa sobre todo en comunas del sector suroriente de la capital, donde pese a que los delitos han bajado, los más violentos se han trasladado hasta estas zonas. Un camión transformado en cocina que preparará a diario más de 1.000 almuerzos para los vecinos que lo necesiten. De eso se trata esta iniciativa impulsada desde el municipio de Estación Central, que durante 18 días va a recorrer los barrios más vulnerables para entregarles colaciones contundentes y nutritivas.
Seguramente aquí usted ve una cocina, pero ¿se imaginaría que esto es en realidad un camión? En este estrecho pasillo adaptado, durante las próximas semanas se cocinarán 1000 raciones de almuerzo al día para los vecinos de Estación Central. Trabajamos todo a base de minutas ya previamente preparadas y la cocina la tenemos adaptada para eso. Porque usted ve que no hay mucho espacio, pero todo lo que está es lo necesario para dar este servicio. Chef, nutricionistas y minutas especializadas, no solo para alimentar, también para nutrir. 1000 colaciones que ayudan a cientos de familias y que también sirven para alivianar la carga económica de las ollas comunes del sector, cada vez más difíciles de financiar. Estamos viviendo momentos críticos todos, entonces es un alivio. Estamos haciendo ollas comunes, pero a veces los recursos tampoco nos alcanzan mucho, entonces estas iniciativas son re buenas para nosotros. Es buena ayuda. Claro, lo facilitó mucho hoy día, este día domingo, así que podemos hacer algo mejor hoy día. El menú irá variando, lo que sí siempre será nutritivo y 100% casero, pero lo más importante, totalmente seguro para evitar contagios. Además, nuestro personal de elaboración, como somos de Concepción y andamos por todo el país, tiene una cuarentena total, digamos, con respecto a andar en sus propias casas rodantes y cada 4 días ellos tienen un examen de COVID. Por lo tanto, el riesgo que nuestros alimentos tengan un contagio es casi nulo. Los equipos que están ahí trabajando hacen su cuarentena, ¿cierto? Toman el distanciamiento necesario, tienen el equipamiento también que corresponde. Estamos hablando de un proyecto que lo hemos hecho en conjunto con la comunidad, justamente para apoyar a sectores populares, sectores que han sufrido la pérdida de trabajo. A cada vecino se le entregará un vale con horarios diferidos para que no se produzcan aglomeraciones, porque Estación Central, comuna de paso, aún concentra gran cantidad de casos activos de COVID-19. Quieren avanzar en el desconfinamiento y por eso ahora es más necesario que nunca extremar las medidas, porque los almuerzos solidarios no terminarán. Ha llegado mucha gente que lo ha necesitado porque está sin trabajo, la pandemia golpeó fuerte en este sector, así que han tenido que llegar hacia la sede a pedir alimento. Y esa ha sido la tónica, miles de familias que comen gracias a estas iniciativas solidarias, cada vez más innovadoras. Por eso, si usted es vecino de Estación Central y realmente lo requiere, ponga ojo, porque este camión recorrerá las calles durante los próximos 18 días. Un viaje de ayuda para quienes más lo necesitan. Bueno, es el coronavirus, pero mañana podría ser el ébola o también el anta. Esto es porque un grupo de científicos chilenos atribuyó al cambio climático la aparición de nuevas enfermedades y el resurgimiento de amenazas del pasado. Esto es parte de un completo compendio de investigaciones nacionales sobre los efectos del cambio global y el calentamiento del planeta. ¿De qué se trata? Presta atención. 18 millones de personas infectadas, 692.000 muertos en más de 120 países. Aunque aún hay controversia, toda la evidencia sugiere que la peor pandemia de los últimos 100 años provino del mundo natural. Del murciélago al pangolín y del pangolín a los seres humanos. El virus se derramó en 3 especies. El COVID no aparece por casualidad, el COVID aparece porque nosotros como humanos, en este caso particular en China, está adentrándose cada vez más en territorios donde antes el humano no estaba. Y eso lo expone o lo coloca en contacto con organismos que nuestra biología desconoce. Y esto no es algo inédito. El 75% de las nuevas enfermedades infecciosas fueron encontradas primero en animales. El impacto de la sobrepoblación, el consumo, el aumento de las temperaturas, en resumen, el cambio global provocado por la especie humana altera la delicada red de conexiones del planeta. Hay enfermedades que antes no estaban, que ahora están en un lugar particular. Se refiere a que emergen en un lugar particular. Y están son las que reemergen, que habían estado en un lugar particular, que habían desaparecido y que pues vuelven a aparecer. El virus del ébola llegó a la Gran Manzana. Ya son 6 las personas sospechosas de tener el virus en España. La primera contagiada de ébola fuera de África. Quizás usted no lo recuerde, pero en 2014 el ébola escapó de África. El problema es que no se trataría de un mero accidente. Los mecanismos precisos de cómo esto está ocurriendo se desconocen o se conocen poco, pero sí hay una asociación clara entre cambio climático y reemergencia de ébola. Son virus emergentes y muchos de ellos con un potencial global. El cólera, recuerda usted que hace algún tiempo
Emergió aquí en Chile, hubo algunos brotes. Hay alerta sanitaria en Rapa Nui por presencia de dengue. Transmisor de enfermedades tan graves como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. En estos casos, el vector es un mosquito. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Cambio de temperatura hace que cambian a su vez los rangos de distribución y eso hace que estén en lugares donde antes no estaban y por lo tanto infecten a las personas. Una mujer de 41 años murió en el Hospital Regional de Concepción tras contagiarse con el virus Anta en un camping de la comuna de Yungay. Y ya son 5 los casos de virus Anta. Del ratón colilarga a nosotros, traspaso que, de nuevo, es precipitado por labores productivas humanas y también por alteraciones del clima. Con aumento de la lluvia, aumenta la productividad vegetal. Al aumentar la productividad vegetal, aumenta la población de roedores. Anta, ébola, malaria, dengue, zika, coronavirus. Amenazas antiguas y nuevas. El cambio global nos recuerda que es necesario mirar el conjunto de las interacciones naturales, con foco en una sola salud. Parte de lo que proponen los autores del libro Cambio Climático y la Biología Funcional de los Organismos. La organización de armas más poderosa e influyente de Estados Unidos podría ser disuelta. Estamos hablando de la Asociación Nacional del Rifle, que está acusada por la Fiscalía Federal de Nueva York de mala administración y un millonario fraude. Lo vemos en el siguiente informe. Defender el derecho a poseer armas, tanto para la defensa personal como para actividades recreativas. Esa dice ser la principal misión de la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos. La NRA, por sus siglas en inglés, es fiel defensora de la Segunda Enmienda, que protege al pueblo estadounidense para tener y portar armas. Una enmienda que ha sido sumamente cuestionada, principalmente luego de eventos tan trágicos como lo son los mortales tiroteos en colegios, universidades o supermercados del país, y que solo el año pasado cobraron más de 200 vidas. Pero el futuro de la NRA está colgando de un hilo. Luego de 18 meses de investigación, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra la organización y 4 de sus principales directivos. La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización pasó décadas sin ser fiscalizada, mientras los ejecutivos se metían millones en sus propios bolsillos. Está claro que la NRA no ha cumplido su misión declarada durante muchos años y en cambio ha funcionado como un caldo de cultivo para la codicia, el abuso y la ilegalidad descarada. La fiscal denuncia un fraude de $64 millones en 3 años, lo que llevó a la NRA a pasar de un superávit a un déficit de $36 millones. James acusa que el comportamiento de los directivos, entre los que se encuentra su líder más influyente Wayne LaPerry, fue el de generar una cultura de autogestión y mala administración, ilegal, opresiva y fraudulenta. La NRA se defendió con el apoyo de políticos conservadores a través de su cuenta de Twitter y dice ser la defensora más feroz de la libertad de América en las urnas. Las acciones de la fiscal general de Nueva York son una ofensa a la democracia y la libertad. Este es un ataque inconstitucional y premeditado con el objetivo de desmantelar y destruir la NRA. Estamos listos para la pelea. El problema actual de la NRA radicaría en que están registrados como una organización sin fines de lucro en Nueva York, por lo que se guían por las leyes de aquel estado, donde el uso de fondos para gastos personales está contra la ley. La asociación lleva décadas guiando la agenda pro armas en Estados Unidos y ayudando a financiar las campañas de los políticos conservadores como la presidencial de Donald Trump. Yo creo que Texas sería un gran lugar y apropiado para la NRA. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Han sido absolutamente diezmados por el costo de esta demanda y es muy triste, pero sugiero que eso es lo que deberían estar haciendo. Esta demanda deja en aprietos a una organización que es sumamente influyente en el mundo político estadounidense. Una demanda que podría significar quemar el último cartucho de la NRA. Y de regreso a nuestro país, la morosidad en los gastos comunes continúa aumentando y en algunas comunas, fíjese, ya supera el 50%. La cesantía, el incremento de estos serían las principales razones para que la deuda siga creciendo. Pero ¿quiénes se tienen que hacer cargo en caso de que no se paguen? Lo vemos a continuación. Tras varias semanas, Julio se prepara para ir a su trabajo. En los meses anteriores estuvo acogido a la suspensión del empleo, lo que significó una caída considerable en sus ingresos y lo obligó a postergar algunos pagos como los gastos comunes.
Si estoy atrasado, no porque uno no quiera cancelar los gastos comunes. Uno prioriza primero la casa, o sea, las primeras necesidades de la casa. Se va quedando con las deudas y van subiendo día a día, entonces eso es un caos. Morosidad en gastos comunes, en donde la falta de trabajo ha sido protagonista. Según un estudio realizado por Comunidad Feliz, llega a un 28% a nivel nacional, lo que significa un 4,4% más que el año pasado y que se suma que han tenido un aumento de un 20%. Hemos visto que tanto la cesantía ha aumentado como los gastos en los condominios ha aumentado también. Se está gastando más en sanitización, se está gastando más en la mantención de los espacios comunes. Si miramos las cifras en detalle, en la región metropolitana la morosidad en algunas comunas supera el 50%, como es el caso de Cerrillos, mientras que Estación Central y Puente Alto la siguen de cerca. Patricia vive en un condominio de la comuna de Cerrillos y ha visto cómo sus ingresos han disminuido. A eso se suma que una de sus hijas está cesante y tiene un nuevo integrante en su familia, gastos que antes no tenía contemplado y que la han obligado a priorizar. Uno ahí tiene que un poco jugar, priorizando por lo menos en mi caso el arriendo y a veces dejando un poco de un mes para otro el pago de los gastos comunes. Una morosidad que se repite en otras regiones del país. En Atacama, por ejemplo, llega a un 59%, mientras que en el Maule y Tarapacá bordea el 40%. Cifras que para Rodrigo son preocupantes. Él es administrador de edificios y asegura que desde su gremio se han entregado facilidades, pese a que estos cobros juegan un rol fundamental en pagar sueldos de trabajadores y mantención de los recintos. Para que de una u otra forma puedan cancelar, quitando los intereses, por ejemplo, dándole facilidades de pago por cuotas, pero la idea es precisamente buscar la forma que ellos puedan cancelar el gasto común para que la comunidad pueda seguir funcionando. Pero, ¿quién se hace cargo si es que no se cancelan los gastos comunes? El responsable final del pago de estos gastos comunes es el copropietario, por lo tanto, él es el que se tiene que preocupar que efectivamente en los acuerdos de arriendo que tenga, ellos sí estén pagando los gastos comunes, pues si no, la deuda finalmente es del departamento. Según la legislación vigente, se puede postergar hasta 3 meses el pago de gastos comunes. Una vez pasado este tiempo, la comunidad puede cortar la luz. Sin embargo, un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados busca prohibirlo mientras dure la pandemia. Este proyecto no rebaja, no suspende, no pospone el pago de gastos comunes. Hay una facultad que tiene la comunidad para cortarle la luz. Es esa la facultad que se suspende. Aquellos que demuestren, con documentación fidedigna obviamente, que han tenido disminución de sus ingresos o que han sido beneficiarios de algún beneficio del Estado, podrán no pagar algunos meses. Un proyecto que continuará su discusión en el Senado, mientras miles de chilenos hoy se las ingenian para salir bien parados de esta crisis económica. Continúan las protestas en el Líbano. Twitter quiere comprar TikTok y va a hacer obligatorio el uso de mascarillas en algunos sectores de París. Bueno, de estas y otras noticias internacionales cuenta más Belén Arellano. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo te va? Hola Iván, buenas noches. Bueno, tú lo anunciabas, esto ya va a partir desde el próximo lunes, es decir, mañana, el uso de mascarilla que será obligatorio en ciertos lugares de París, es decir, no todos. Eso lo informaron las autoridades policiales de la capital francesa sobre el uso de tapabocas que será obligatorio en espacios abiertos como por ejemplo laderas de río, tiendas, entre otros lugares. Esto desde las 8 de la mañana hasta entrada bien la noche y se aplica para todos los mayores de 11 años. Y quien no cumpla con esta norma puede enfrentar una multa de hasta 135 euros. Esto es aproximadamente 130.000 pesos chilenos. Y fue obviamente el gobierno de Emmanuel Macron que informó que desde mediados de julio todos los indicadores muestran un leve aumento en la circulación del coronavirus, sobre todo en la capital, en París. Y es por esa razón que se da esta orden, porque ya serían más de 400 los positivos diarios que estaría registrando la capital francesa, siendo sobre todo los adultos jóvenes entre 20 y 30 años los más contagiados. Con esta medida entonces París se suma a otras ciudades de Francia como por ejemplo Cannes, Marsella, Biarritz y Niza, que también implementaron este uso obligatorio de mascarillas en varios lugares públicos.
Y ahora cambiamos completamente de tema y nos vamos o seguimos con esta situación con Twitter. ¿Qué es lo que va a pasar, con TikTok y esta rencilla entre Estados Unidos y China? Y ahora ya entró Twitter, que entró a batallar con todo contra Microsoft para finalmente adquirir esta aplicación china TikTok. La plataforma entonces estaría ya en conversaciones con esta red social del gigante asiático para adquirir obviamente la aplicación, uniéndose a la competencia entonces contra Microsoft y también otras empresas estadounidenses que buscan comprar TikTok, y es por eso que el futuro entonces de esta aplicación en Estados Unidos sigue siendo todavía incierto, pero lo que se sabe es que tiene hasta el próximo 15 de septiembre para ser vendida, según lo anunció el propio presidente de ese país, Donald Trump, mediante un decreto presidencial. Después de este plazo, es decir, después del 15 de septiembre, el país, Estados Unidos, va a prohibir cualquier transacción o negocio con ByteDance, que es la empresa matriz de la aplicación, es decir, de TikTok, y según informó el propio mandatario también, la venta de esta aplicación es necesaria para proteger la seguridad nacional del país, ya que la empresa recibe información de más de 80 millones de usuarios, esto solo en Estados Unidos. Y ahora cambiamos completamente de tema, nos vamos al Medio Oriente, porque el Líbano volvió a registrar intensas manifestaciones en Beirut, su capital. Una barricada con fuego fue encendida justo a las afueras de la sede parlamentaria. El descontento social entonces está exacerbado por las explosiones de este martes y llevaron a que el gobierno propusiera adelantar las elecciones. Con este anuncio se busca poner paños fríos al complejo escenario social. La tensión continúa en las calles de Beirut. El parlamento del país, ubicado en la principal plaza de la capital, se ha convertido en el símbolo de las protestas, que ya deja más de 230 detenidos. Los manifestantes siguen saliendo a las calles para exigir la dimisión del gobierno. Acusan que no ha estado a la altura de la situación social ni económica del país y que ahora, con la destrucción creada por las dos explosiones, ha sido aún más negligente. Las autoridades parecen haber escuchado las demandas y anunciaron que propondrán adelantar las elecciones parlamentarias. Estamos en un estado de emergencia y no solo por esta catástrofe, sino que estoy hablando del futuro de este país. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por 2 meses para llegar a un acuerdo. Este lunes vamos a sugerir elecciones anticipadas para poder lidiar con esta situación excepcional. Este momento nos llama a ser valientes. El primer ministro aseguró que lo más pronto que los comicios podrían realizarse sería en octubre. Así, el mandatario señaló estar dispuesto a cumplir estos 2 meses de mandato para luego ceder el poder. Pese al anuncio del gobierno, varios parlamentarios oficialistas y de oposición dimitieron durante las últimas horas para apoyar las demandas sociales. Una de las renuncias más emotivas fue la de la ministra de Información, quien pidió disculpas por no estar a la altura de lo que necesita el país. La magnitud de la catástrofe causada por las explosiones en Beirut sacudió a la nación, hirió nuestros corazones, dejó personas desaparecidas y desplazados. En respuesta a la petición pública de cambio, renuncio al gobierno. Deseo que nuestro querido Líbano se recupere pronto con unidad, prosperidad y estabilidad. Mientras Líbano intenta salir de la crisis en la que se encuentra, varias naciones ya organizaron ayuda en la reconstrucción de las zonas más afectadas, además del envío de paquetes asistenciales. El Fondo Monetario Internacional condicionó la ayuda monetaria a cambio de reformas gubernamentales, mismo llamado que hizo el presidente francés Emmanuel Macron, quien visitó la zona el jueves pasado. Las explosiones del 4 de agosto fueron como un rayo. Es momento de despertar y tomar acción. Las autoridades libanesas deben aplicar las reformas políticas y económicas que pide la gente. Así, la comunidad internacional puede ayudar eficientemente a la reconstrucción del país.
Hasta el momento, las cifras de fallecidos producto de las explosiones se mantiene en 158, mientras que los heridos suman más de 6.000. Una realidad compleja para Líbano que ya venía enfrentando un fuerte descontento social que ahora estalló aún más contra el gobierno. Bueno, y de Medio Oriente nos vamos a Asia, específicamente a India, porque al menos 43 personas han muerto en ese país. Esto producto de deslizamientos de tierra en medio de intensas lluvias por la temporada del monzón. El número de víctimas fatales entonces continúa aumentando en una plantación de té, esto en el estado de Kerala, al sur de India, producto de intensas lluvias y también inundaciones. Varios deslizamientos de tierra han dejado decenas de personas enterradas. Hasta el momento, como les decía, se habla de al menos 43 personas que ya habrían fallecido, pero continúan las labores de rescate para buscar sobrevivientes, y esto es algo bastante habitual, sobre todo en esta época del año en India, en el sur de ese país, porque se producen este tipo de acontecimientos relacionados con la temporada del monzón por las intensas lluvias. Solo en 2018 Kerala también fue golpeada por inundaciones y lluvias, dejando entonces cientos de personas fallecidas. Y ahora vamos con una noticia bastante triste, porque mientras el planeta respira y también la naturaleza florece gracias al confinamiento, un derrame de petróleo pone en emergencia a la isla Mauricio. Es una nueva tragedia ambiental que amenaza este paraíso natural, esta isla Mauricio, la nación ubicada al sureste del continente africano, que sufre un derrame de petróleo que amenaza sus playas paradisíacas, su flora y también su fauna. El primer ministro mauriciano solicitó ayuda al presidente francés Emmanuel Macron debido al avance de esta marea negra en sus costas. Fue un carguero japonés con 300 metros de longitud que navegaba con una bandera cuando se estancó en un arrecife este 25 de julio, cuando se dirigía desde China a Brasil con 4.000 toneladas de combustible. Sus 20 tripulantes alcanzaron a evacuar exitosamente, pero el desastre se inició entonces cuando la extracción de petróleo del barco se encontró con un mal clima. Para Greenpeace, esta es una de las peores crisis de la historia del país africano, donde miles de especies, tanto marítimas como terrestres, corren el riesgo de ahogarse en un mar totalmente contaminado. Asimismo, por ejemplo, los pobladores que viven del turismo y también de la pesca local están enfrentándose a un suceso que tendrá un impacto negativo en la economía de ese país. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, porque una persona murió y al menos otras 20 quedaron heridas. Esto tras un tiroteo desatado en una fiesta organizada por vecinos de un barrio de Washington, D.C., es decir, la capital estadounidense. Fue el departamento de policía de esa ciudad que informó que un grupo de cerca de 50 personas se organizó para hacer un asado en la calle, esto en un barrio residencial al sureste de la ciudad, cuando comenzó un tiroteo cerca de las 10 de la mañana, hora local. Esto es cerca de las 11 de la mañana, hora chilena. Las autoridades aún están investigando esta situación que, como les decía, dejó a una persona fallecida. Se trata de un adolescente de 17 años que murió y al menos otras 20 personas quedaron heridas, pero ya están siendo atendidas en hospitales. Esta situación también preocupa al gobierno local, ya que Washington, D.C. impuso una norma que limita las reuniones de personas, obviamente esto producto de la pandemia, y en esta fiesta no se habría estado cumpliendo con esta norma. Y ahora cambiamos de tema, nos venimos acá a la región, específicamente a Ecuador, porque la Armada de ese país está vigilando una gran flota pesquera china que estaría operando cerca de las aguas protegidas de las Islas Galápagos, en medio de preocupaciones por el impacto ambiental de la pesca en esa área, en esta zona ecológicamente sensible. Las autoridades ya realizaron una misión de patrulla que incluyó un sobrevuelo de la región donde pescan unas 260 embarcaciones, así como también se hicieron reconocimientos por parte de patrulleras militares. Las flotas pesqueras chinas llegaron a esta zona en 2017, pero vienen principalmente en los meses de verano y han pescado justo afuera de las aguas territoriales de las Islas Galápagos, atraídas principalmente por especies marinas como el tiburón amarillo, por ejemplo, que está en peligro de extinción. Esta pesca que realiza este buque chino no es ilegal porque se realiza en aguas internacionales, pero los activistas
activistas ambientales y las autoridades de Ecuador también están alerta porque estos buques, dicen, pueden aprovecharse de esta situación para efectivamente cruzar a aguas protegidas de las Islas Galápagos. Iván. Bien, Belén, preocupante sobre todo esa última situación que pasa cerca de las Islas Galápagos. Tú bien lo decías, no es ilegal, pero hay que estar alerta porque estas embarcaciones pesqueras normalmente no respetan la legalidad. Muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, buenas noches. De regreso a nuestro país, fíjese que las largas cuarentenas han provocado que casi la mitad de los chilenos haya subido de peso. Frituras, la pastelería casera lideran el consumo también en Iberoamérica con el 38% de la población que señala haber aumentado de peso. Come la gente. Una piscola. Más comida chatarra igual, puro delivery, cosas así. Comimos mucho, frituras, dulces en las noches. Pay de limón, cuje, queque, tartaletas, todo eso. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Hemos comido más en pandemia, no hay duda de eso. Tampoco de que más de algún kilo hemos aumentado con el encierro. Que uno ha comido muchas, come con la ansiedad, po. La verdad es que el problema es bastante serio. La encuesta de consumo de alimentos y ansiedad que se realizó en 9 países de Latinoamérica, incluido Chile, determinó que el 50% de las personas cambiaron su dieta y casi un 30% aumentó las porciones. Y si en el resto de la región un 38% evidenció un aumento de peso, la cifra llegó casi a un 45% en nuestro país. O sea, la persona que percibe más peso o aumento de peso es la que finalmente aumentó el tamaño de la porción de alimentos y coincide además con la preferencia de alimentos, que en este caso fue los alimentos fritos y los pasteles. Más pasteles, más frituras, más chocolate, eso declararon los casi 1.800 chilenos y chilenas que participaron del estudio. Samuel es parte del equipo investigador y está preocupado. La gran parte de los chilenos donde ha aumentado el consumo de alimentos caseros, pero básicamente dulce, donde ha bajado el consumo de frutas, de verduras, que ha aumentado el consumo de alcohol. Menos dinero, peor alimentación. Una ecuación peligrosa. Con este doctor en nutrición vamos a la Feria Libre de Guillermo Mann en Ñuñoa para solucionar con ingenio las dificultades del bolsillo. 700 kilos. No, está bueno, buen precio. Además las frutas, naranjas, mandarinas, manzanas verdes son ricas en vitamina C, que es una vitamina importante para el sistema inmunológico, especialmente ahora. Está 2008 la palta, barata. La palta es rica en antioxidantes y polifenoles. Más barato que la fritura. Y más barato que la fritura y que los pasteles. Las berenjenas y cebolla italiana son dos buenas opciones para guiso, especialmente los chilenos que como que nos salimos de los tallarines y del arroz. Creo que estas dos verduras son súper buenas para la preparación de guiso y preparaciones calientes. A 500 pesos los zapallos, a 600 las zanahorias. Alternativas hay. Entonces, ¿por qué lo dulce le gana a lo natural? Comer algo con azúcar muchas veces es percibido como algo placentero, es rico. Ya es como me voy a dar un gustito, voy a comerme un pedazo de chocolate, porque el cerebro lo percibe como algo placentero. Placer que se busca en la comida para saciar además los sentimientos negativos que nos provoca la pandemia. Es directamente proporcional el consumo de frituras a la ansiedad. ¿Pero ha subido esos kilitos? Sí, yo creo. No me he pesado. Claro que sí, pero no tanto, porque igual trato de cuidarme por la salud. Que no le entre el pantalón no es necesariamente el peor coletazo de subir de peso. Enfermedades como la diabetes y la hipertensión suelen asociarse al incremento de kilos. Una mala noticia para un país que lidera las cifras de obesidad en toda Latinoamérica. Bueno, la bicicleta se ha transformado en uno de los medios de transporte más seguros durante la pandemia. Incluso la OMS llamó a utilizarla. Por eso son cada vez más los que se movilizan en ellas. Esta mañana Renfe inauguró su primera ciclosenda de emergencia y los urbanistas creen que este es el momento propicio para que Chile genere una profunda transformación en la ciudad y en el uso de las bicicletas. Tienen freno de disco, delantero, trasero, cambios y frenos Shimano sincronizados. Eso significa que viene en una sola pieza hasta el freno y el cambio aquí. Una a una describe César las características de las bicicletas que tiene a la venta en su local en Ñuñoa. Lleva aquí más de 12 años. Estuvo cerrado durante 4 meses por la cuarentena, pero el pasado martes volvió a levantar las cortinas de su local y desde entonces las ventas no han parado. Hay un aumento fuerte del ciclismo, tanto de aficionados como profesionales, está aumentando cada día más.
¿Cuántas bicicletas han logrado vender ustedes desde que abrió, por ejemplo, la semana pasada? Se han vendido como 12 bicicletas. Es que en el último tiempo las bicicletas se han transformado en el medio de transporte preferido de los chilenos. Ocurrió tras el estallido social del 18 de octubre pasado y más aún en estos últimos meses, donde la pandemia ha obligado a mutar nuestras rutinas. Del estallido social estoy usando más la bicicleta, más seguridad para la familia, para mí, y es bueno, porque no ando con contacto con la gente, entonces evito contagiarme. Por varias razones. Primera, no contamina. Segundo, en el metro no estoy tan expuesta al coronavirus. Y lo más importante, para mantenerme saludable. Adultos, niños, muchos que se han apegado pues a la bicicleta mucho con esta época de la pandemia. De pronto el encierro les ayuda mucho a desestresarse. Son diversas las razones, pero nadie desconoce que el uso de la bicicleta genera una serie de beneficios. Incluso la OMS hizo un llamado a utilizar este medio de transporte durante la pandemia y advirtió que cada vez serán más los que se muevan en dos ruedas. Los urbanistas creen que este es el momento propicio para que Chile dé un verdadero salto en el uso de bicicletas y la creación de ciclovías. Yo diría que la estrategia principal es generar grandes ejes estructurales de la ciudad, destinar un porcentaje significativo para este uso. Eso no tiene un costo importante dadas las actuales circunstancias, al contrario, son un problema de demarcación que es bastante barato. En Santiago actualmente no existe una red de ciclovías que conecte toda la ciudad. Las realidades tanto de estructura como de espacio son distintas dependiendo de cada comuna. Por eso en Renca esta semana inauguraron la primera ciclosenda de emergencia. Renca es la comuna que tiene mayor nivel de movilidad por bicicleta, pero al mismo tiempo somos la comuna de la región metropolitana que tiene menos infraestructura para el ciclismo. Nos parece que el criterio y la vara de la ciudad para prepararse para este escenario post-pandemia tiene que estar acá, en los sectores que tenemos más dificultad en la infraestructura. El municipio invirtió 10 millones de pesos en un tramo demarcado de 5 kilómetros de largo con 1,5 metros de ancho, que permitirá una mejor conexión intercomunal y también con la ciclovía Mapocho 42K. Los ciclistas vamos a ser mucho más ya de lo que éramos acá en Renca. Necesitábamos tener una infraestructura decente que nos garantiza un poco de seguridad. Y el llamado precisamente es que el gobierno central no solamente genere los espacios para poder hacer un codiseño junto con la gente que habita en nuestras ciudades con vecinas y vecinos, sino que también para entregar los recursos en igualdad en distintas comunas. De a poco Renca avanza en la creación de infraestructura para los ciclistas, pero igual de importante es la cultura vial. A pesar de que en Chile existe una ley de convivencia en este sentido, aún es común encontrarse con escenas como estas que observa Luis desde su taller. Estoy centrando la rueda, enderezándola. A él no le cabe duda de que la bicicleta seguirá rodando firme y que no habrá quien le ponga freno a su trabajo en los próximos meses. El gobierno informó de 66 fallecidos y más de 2.000 contagiados por coronavirus que se registraron durante esta última jornada. El nuevo balance del Ministerio de Salud en relación a la pandemia en nuestro país, confirmando un total de 10.077 fallecidos y 373.056 contagiados desde la llegada del virus. En relación a las víctimas fatales, se registraron 66 nuevas muertes, según información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Además, se reportó un total de 2.036 nuevos contagios, de los cuales 1.452 corresponden a personas con síntomas y 502 que fueron asintomáticas. Finalmente, las autoridades de salud informaron que la próxima semana se va a anunciar un permiso para que los niños de comunas en cuarentena puedan salir de sus casas. Tenemos declaraciones. La positividad del PCR ha llegado a un 8% a nivel nacional. Es decir, está bajo el promedio de los últimos 7 días. Más aún, la positividad de la región metropolitana ya alcanzó un 7%, lo cual es un resultado muy positivo. Bueno, ¿se imagina usted poder vivir sin controlar los movimientos de su cuerpo? En Chile se estima que 12.000 personas padecen del síndrome de Tourette y el testimonio de una joven influencer de Temuco demostró qué significa padecer este trastorno. Mire. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios.
Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. En solo 8 días, este testimonio tiene más de 2,5 millones de reproducciones. Una campaña personal para visibilizar las dificultades que viven, según estimaciones, casi 12.000 personas en Chile. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se visibilizó en nuestro país en 1974 a partir del relato de un joven de 14 años llamado Agustín Arenas. Esta fue la primera vez que conocimos el síndrome de Tourette, al menos en televisión. El problema de Agustín estaba en su cerebro. Por ese entonces se pensaba que tenía que ver con el mal funcionamiento de algunos genes. Han pasado más de 40 años y hoy se sabe que en esta enfermedad podrían estar involucrados más de 1.000 genes distintos. Movimientos involuntarios, al comienzo sutiles. En términos sencillos, la raíz del problema está en la comunicación entre diferentes regiones del cerebro y que se manifiesta en la niñez. En esa edad, porque está catalogado dentro de uno de los trastornos del desarrollo del sistema nervioso o también se llaman de neurodesarrollo. Hasta ahora se sabe que parte de esto sucede cuando comienzan a formarse las primeras conexiones neuronales. En el caso de Valentina, Como a los 8 o 9 años por ahí, empecé con el tic así del ojo. Y hacía mucho, después hacía así. Y ahí mis papás me decían, vale, déjate de sorbetear, de ahí te van a estar diciéndote capitán sorbete, cosas así. Valentina ya aprendió a convivir con sus tics. De hecho, comparte su día a día en redes sociales. Que si una persona se está moviendo en la calle, no es que no sea normal, pero entre comillas sí, no es normal. Y que la gente se diera cuenta, ya esta chica tiene síndrome de Tourette, este chico tiene síndrome de Tourette. Bueno, pero, en fin, ya solté como lo que quería. Mucha gente me molestó por mucho tiempo y la verdad yo quería que me dejaran de molestar. Para ella, actos cotidianos como comer o maquillarse pueden ser desafíos titánicos. Valentina, en todo caso, dice que lo más importante es poder ayudar a la gente que tiene síndrome de Tourette y no solamente el síndrome de Tourette, sino que también otra enfermedad o ni siquiera que tengan una condición, solamente que influenciarlos, decirles que esta vida es linda, que ustedes pueden seguir adelante. Una enfermedad hereditaria que, se cree, está subdiagnosticada y a pesar que aún no existe una cura, hay algunos tratamientos experimentales. Posibles terapias de tipo celulares a través de la utilización de tecnologías de stem cells, que en el fondo son células embrionarias, las cuales se pueden diferenciar en neuronas y realizar tipo de terapias celulares, trasplantes celulares en particular. Una pequeña luz de esperanza para combatir o al menos minimizar los síntomas de una enfermedad genética que Valentina, con mucho éxito, volvió a visibilizar. Por lo que yo creo que la gente no está muy informada. Arturo Vidal y Barcelona ya apuntan a la Champions League, pero ojo, hay problemas para la UEFA y la continuidad de la burbuja en Lisboa, Portugal, que será la sede de estas instancias finales de ese campeonato que se jugará, recordemos, a partidos únicos. ¿Sí? Resulta que hay casos positivos en el Atlético de Madrid que podrían alterar los planes. El miércoles comienzan las llaves de los 8 mejores. El protocolo dice que los equipos deben tener como mínimo 13 futbolistas disponibles para la competencia. La burbuja de la Champions. Han aparecido 2 positivos que se encuentran aislados en sus respectivos domicilios. 2 casos en la expedición del Atlético de Madrid que viajará a Lisboa. En la prensa española dicen que los 2 positivos corresponden a futbolistas. Podría haber un brote en el plantel. Planificaban moverse desde España este lunes. Primero tendrán que realizar exámenes moleculares de alta fiabilidad.
Según el protocolo médico de la UEFA, ningún positivo llegará hasta la burbuja. Desinfectarán aviones, pasarán por zonas VIP en aeropuertos, exámenes PCR apenas toquen piso portugués. Habrá tiro de esquina otra vez. El centro que llega de Rakitic. Así celebró Arturo Vidal el pase a cuartos. El viaje del Barça está programado para este jueves. Concentrarán en el Hotel Sheraton y solo saldrán para entrenar e ir a los partidos. Será muy difícil, como lo van a ser todos, hasta el final, si conseguimos superar los siguientes partidos y eliminatorias, claro. ¿Ves al Barça ganando esta Champions? Sí, lo veo. Me veo levantando la copa. Los cuartos de final se jugarán entre miércoles y sábado. 2 estadios, el Daluz del Benfica y el José Albalacci del Sporting. Una copa en juego. El Rey va por la Champions. Claro, si la situación del Atlético lo permite. Respecto a lo que... Acá estamos precisamente con lo ocurrido ayer en el Camp Nou, con este partido de revancha, la vuelta central el francés, lo que puede venir en la siguiente llave, donde finalizara la primera etapa. 3-1 y clasificación entonces del Barcelona, reitero, va a enfrentar en cuartos al Bayern Múnich. Y aquí estamos con el inicio, la fecha 1 del Brasileirao, el campeonato brasileño, con el Flamengo que pierde, el actual campeón, con el equipo de Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro, el autogol de Filipe Luis a los 24 minutos del primer tiempo, el único gol del partido. Ahí la reiteración, 1-0 para el equipo de Jorge Sampaoli. Hablábamos de Vidal, el turno ahora para Alexis Sánchez. Él y su equipo, el Inter de Milán, ya están en Alemania para disputar mañana los cuartos de final de la Europa League, en esa instancia donde va a enfrentar al Bayer Leverkusen, el equipo de Charles Aranguis, sin el volante chileno que, recordemos, está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Detalles en la siguiente nota. Una hora y media de viaje aéreo tuvo que hacer Sánchez y compañía para llegar a Düsseldorf, ciudad donde Maravilla enfrentará este lunes los cuartos de final de Europa League. Tengo el deseo de vencer y también de pelear muchas cosas. Y su primer gran desafío tras firmar definitivamente con los lombardos es ganar el certamen continental. Test de PCR para el chileno y sus compañeros, luego directo al Sprit Arena. Ahí se medirán con el Leverkusen, que no contará con Aranguis por acumulación de amarillas. Falta ahora de Aranguis, tiro libre y tarjeta para el chileno. Es lo que decíamos con Jorge. Demasiado solo en el medio. Incluso Peter Voss, técnico del Príncipe, se refirió a la baja del 20. Podemos reemplazar a los buenos jugadores. Charla con el jefe, luego el último entrenamiento antes del partido, rondos y este lujito del 7. Dovremmo dare tutto. Debemos dar todo, y si el todo bastará para llegar a la semifinal, no sé. Eventualmente a la final y alzar la copa. Estaremos todos contentos. Antonio Conte la tiene clara. Sabe que este lunes ante el equipo de Charles tendrá que entregar el 100% y para ello cuenta con Maravilla y compañía. Si la squadra fa bene, si el equipo está bien, es porque Romelu, Lautaro o Sánchez han hecho siempre cosas buenas. La tarea ahora es del italiano, que vivirá horas claves para definir la delantera. ¿Será Sánchez, será Lukaku o bien Lautaro? Aún nada claro, solo que mañana la idea es una sola. El objetivo tiene que ser siempre el máximo. En Düsseldorf y ante el equipo de Charles Aranguis, el 7 Nerazzurro buscará los pasajes a semifinales. Con ello podría coronar una semana donde definitivamente se quedó en Milán. Un abrazo grande del niño. Un abrazo grande del niño. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y seguimos en Europa ahora con una chilena, una de las mejores del planeta, ¿no? La portera Christiane Ender, que estuvo un paso de ser la heroína hoy en su equipo, el PSG, el Paris Saint-Germain, en la final de la Copa de Francia. Atajó un penal, pero desgraciadamente desperdició
el que ella lanzó. El Olympique de Lyon terminó levantando el trofeo. De heroína a villana en tan solo 30 segundos. Tiane Endler atajó un penal, luego desperdició otro. Todo en la final de la Copa de Francia. Se jugó bajo un diluvio, incluso se cortó la luz. La chilena no pudo repetir un título que ganó en 2018. Hace 2 años el partido también se interrumpió, no por falla eléctrica, sí por mal clima. Este año Endler soportó los ataques del Lyon. Majerie, dans la surface Majerie. Oh non, sur Endler, c'est contre. On a du mal a... Ça sera Majerie. À l'anticiper. El segundo partido oficial que disputa luego de la paralización por la pandemia. El siguiente desafío es mayor, la Champions League femenina que se jugará en España. El 22 de agosto enfrentarán al Arsenal en Anoeta. Sí, es una aventura, es algo que te deja mucho, aprender de otras culturas, de otra gente, es mucha experiencia en poco tiempo. Pero yo creo que todo te deja, todo son experiencias. Uno aprende mucho de eso. Es Tiane Endler, portera con muchas batallas en el cuerpo, conoce los sinsabores del fútbol. Este domingo, a un paso de ser la heroína, terminó viendo celebrar a sus rivales. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mira, este fue el protocolo sanitario que le aplicaron a la mascota de los Cholos de Tijuana para ingresar al estadio. Toma de temperatura, preguntas por el contacto estrecho, síntomas y uso de alcohol gel. Luego se paró sobre el pediluvio. Bueno, en México se están tomando las medidas sanitarias a todos, incluso las mascotas. Recordemos en el inicio ya del campeonato mexicano. Donde no se ha respetado es en el fútbol uruguayo. Mira la siguiente imagen. Claro, hoy se jugó el clásico de ese país entre Nacional y Peñarol. Y en la previa, los hinchas del equipo carbonero de Peñarol realizaron un seguimiento al bus que llevaba el plantel de futbolistas. Tal como en Perú, donde, recordemos, se tuvo que suspender la fecha este fin de semana, no se respetó el distanciamiento social. Y pasaron 22 años para que un director técnico de La Roja expusiera otra vez ante un consejo de presidentes. Reinaldo Rueda detalló su plan con la selección chilena. Bueno, reunión en el extranjero, futbolistas consolidados, otros de proyección, que está viendo en Estados Unidos, México y en Europa. Bueno, fueron parte de la exposición del colombiano frente a los directivos. Lo que va a hacer, si Dios nos da la licencia, de poder retornar pronto. Justamente en eso piensa Reinaldo Rueda. El técnico de La Roja expuso ante el Consejo de Presidentes lo que proyecta para fin de año. Itinerarios, seleccionables y posibles partidos fueron parte de su exhibición. Muy correcta, muy buena, muy pulcra, una presentación muy sobria. Pasada las 10 de la mañana, el colombiano ingresó al masivo Zoom de directivos, donde además se le entregaron buenas señales respecto de su continuidad. Creo que es una buena señal de este directorio también de darle una señal de apoyo firme y adicionalmente a eso que también los presidentes se comprometan con dicho apoyo del seleccionador. Definitivamente todo un respiro para Triple R, que con dicha tranquilidad presentó detalles de lo que ha sido su paso hasta ahora en Chile. 14 convocatorias adultas, 90 jugadores seleccionados y 23 partidos disputados. Ahora, por el efecto de la pandemia, nos tocó pausa obligada. Un stand-by que Rueda quiere dejar atrás. Al Consejo le expuso su idea de poder reunirse con al menos 16 seleccionados e incluso realizar algún amistoso. Es una posibilidad que se está revisando y estudiando. Hay un solo país donde podría hacerse eso, que es Suiza. El país donde se encuentra la sede de la idea sería convocarlos entre septiembre u octubre. Y nos parece que todo lo que sea darle continuidad al trabajo de selección es algo que debe revisarse y estudiarse.
Dios nos brinde la posibilidad muy pronto de reencontrarnos. Casi 35 minutos de exposición ante el Consejo de Presidentes tuvo Reinaldo Rueda. Triple R quiere volver a ver a la selección a casi un año de su último partido. Claro, y todavía con la incertidumbre de si se van a poder jugar o no este año las clasificatorias sudamericanas, por lo menos en esta parte del territorio. Vamos a la pausa y continúa Iván Núñez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya volvemos con 24 Horas. De regreso ya con las noticias, le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y tenemos una buena noticia porque la reapertura de parques ya se inició. Y el Parque Nacional Alerce Costero es el pionero en implementar un intenso protocolo sanitario para recibir a los visitantes. Con esta iniciativa se dio el vamos al plan paso a paso del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que espera continuar abriendo otras áreas silvestres entre los meses de agosto y noviembre. Más de 24.000 hectáreas con un centenar de especies endémicas de flora y fauna. Estamos hablando del Parque Nacional Alerce Costero, que se encuentra entre las comunas de La Unión y Corral en la región de Los Ríos y que recibe a más de 6.000 visitantes al año. Marcelo es el guardaparque de este lugar. Lleva casi 20 años cuidando, recorriendo y enseñando las maravillas de este parque nacional. La pandemia cerró las puertas para el público, pero su labor no se detuvo en ningún momento. Un poco difícil la pandemia, porque igual uno está un poco alejado de la familia, porque haciendo como una, entre comillas, una cuarentena acá en el parque. La cuarentena finalizó, la reapertura del parque es un hecho y Marcelo ya se prepara para recibir visitantes e iniciar el recorrido. Pero antes, todo aquel que quiera ingresar al parque debe pasar por un estricto protocolo sanitario. Se controla el uso obligatorio de mascarillas, toma de temperatura, charla previa de cuidados en el interior y lo más importante... La firma del tema de salud de las personas que vienen, que tienen que hacer una declaración ellos mismos para ver si manifiestan algo, para que lo principal es que nuestros guardaparques se sientan completamente seguros de que estamos atendiendo a un público responsable. Con el control preventivo listo y la declaración jurada en mano, podemos iniciar. Bueno, ahora vamos a hacer un paseo hacia el Alerce Milenario, que son 2,5 kilómetros, que vamos a tener bastante vegetación y distintos tipos de bosques, y es bastante lindo, y así... para que todos puedan disfrutar en este momento que hemos estado en cuarentena la gente, la mayoría que anda hoy día visitando el parque. Marcelo conoce a la perfección cada uno de los senderos del parque. La cuenca del río Chailhuín y el Alerce Milenario son paradas irrenunciables. Bueno, le encanta el Alerce y el paisaje igual, bueno, tenemos vista bastante acá hacia los valles y eso es lo que le atrae al turista. Y tenemos el Alerce Milenario que tiene 3.500 años. El Alerce Milenario es el más antiguo del planeta. Sin lugar a dudas, sus más de 45 metros de altura son la atracción principal y lo más llamativo de este monumento natural. Un lugar que sorprende. Aquí viven diversas especies. Y es que según dicen, el alerce es un colonizador que invita a la flora y también a la fauna a ser parte de un mismo entorno. Hoy el Parque Nacional Alerce Costero se ha convertido en el primero del plan de reapertura y reactivación del turismo, pero no será el único. Al paso y medida que las regiones van levantando sus cuarentenas, nosotros vamos a ir abriendo nuestras áreas silvestres protegidas. Se espera que en el mes de septiembre se puedan reabrir más áreas silvestres, como el Parque Nacional de Torres del Paine, la Reserva Nacional de Coyhaique, el Monumento Natural Dos Lagunas, entre otros. Por ahora, Marcelo sigue esperando con los brazos abiertos a todos los que quieran caminar por estas bellas rutas del bosque, llenas de historias y paisajes inolvidables. Atención con lo siguiente, el presidente Piñera anunció un plan de reducción de las tarifas eléctricas de calefacción para fomentar otros métodos de calor en los hogares. La iniciativa es parte del plan Transición Energética. En la primera etapa va a beneficiar a 10 comunas del país. Tenemos declaraciones. Porque hoy día inauguramos una tarifa eléctrica rebajada
que va a permitir que la calefacción en base a electricidad sea competitiva y tenga un costo equivalente a la calefacción en base a leña. Y eso va a permitir a muchas familias poder migrar desde una fuente de calefacción en base a leña, que contamina, a una fuente de calefacción en base a electricidad, que es más limpia y más sustentable. Esta rebaja es la tarifa que va a alcanzar en promedio a un 20% para el consumo de electricidad con el propósito de calefacción. Se va a aplicar en muchas comunas de nuestro país, pero estamos empezando con Rancagua, Machalí, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Coyhaique y Puerto Aysén. Continuamos con la noticia contándole que diferentes manifestaciones que terminaron en enfrentamientos entre comuneros y carabineros fue lo que marcó la jornada en la marcha en apoyo a los mapuches que realizan una huelga de hambre en la cárcel de Angol. Se arriaron bustos en una plaza, no hubo detenidos y se informó de un carabinero herido. La manifestación se inició en el sector Corretué, a eso de las 14 horas, donde más de 1000 personas de diferentes comunidades indígenas recorrieron las calles de Curacautín. Todo esto posterior a la declaración que entregó el lonco Alberto Curamil en la reunión que sostuvieron distintas delegaciones territoriales este sábado. Y por supuesto, el territorio tiene que estar bajo nuestro control y en ese sentido, y todas las fuerzas especiales que hoy día ha destinado el Estado de Chile, le vamos a darle la pelea hasta que nosotros, cada territorio, pueda recuperar su mapu. Una manifestación que responde a los incidentes ocurridos en la comuna el pasado sábado y que va en apoyo de los comuneros mapuches que se encuentran cumpliendo una condena. Sin embargo, cuando la masa comenzó a acercarse a la plaza de Curacautín, las fuerzas especiales de carabineros entraron en acción. No hubo detenidos y los incidentes terminaron de esta manera. En el centro de la plaza ocasionaron daños a la propiedad, donde le sacaron unos bustos de su base y posteriormente por distintas calles de la comuna se trasladaron ocasionando daños a la propiedad pública y privada. Posteriormente, que esto es lamentable para nosotros, en el sector de, antes de llegar a Corretué, un carabinero resultó lesionado con un trauma grave ocular. El gobierno que él ya tendría que ponerse las pilas, ver estas cosas imposibles, que al final en Curacautín puede haber una guerra entre hermanos que somos todos. ¿Cómo vamos a querer eso? Lamentablemente aquí esto ya nosotros no le hacemos daño a nadie. ¿Qué culpa tenemos nosotros de las cosas, los problemas de ellos? Respecto a la forma en que concluyó esta marcha, conversamos con uno de los comuneros. Esos vecinos, al contrario, si ellos tuviesen un poco de conciencia, cuál es realmente la demanda de fondo del pueblo mapuche, ellos andarían con nosotros marchando en los calles. Porque lo que pasa ahí, siempre eso ha sucedido. Se nos descontrola especialmente alguna gente. Y hay uno escapa al control y esos son los que de repente, y nosotros estamos en contra total de eso, porque la lucha definitivamente no es con los vecinos. También se registró un corte de ruta en el acceso a la comuna. Reacciones tras una intensa semana, con manifestaciones e incidentes que centran la atención, una vez más, en esta zona de la Araucanía. ...24horas.cl. Este domingo el Servicio de Impuestos Internos puso a disposición su plataforma para que los interesados soliciten el préstamo solidario del Estado a la clase media, el que contará con 0% de interés y con un tope de 650.000 pesos mensuales. ¿Quiénes realmente pueden acceder a él y cómo lo pueden solicitar? Los detalles lo encuentra en nuestro portal 24horas.cl. Ahí está toda la información para que usted
pueda buscar si le corresponde o no. Estamos terminando las noticias, como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros. Ya llega el informe del tiempo y luego Estado Nacional, no se lo pierda. Que tenga buenas noches.